Capítulo 5. La conversión de jugadores en celebridades. Introducción. La transformación del deporte en espectáculo y cultura visual ha convertido a ciertos jugadores en celebridades. Las corporaciones transnacionales invierten sumas millonarias para asociar determinadas figuras con ciertos productos y campañas publicitarias, sobre todo con la incorporación de los eventos deportivos en la programación televisiva. Ciertos jugadores, las jugadoras continúan siendo minoría. Adquieren un protagonismo considerable. Incluso para quienes los deportes no son su pasatiempo favorito, los nombres de Michael Jordan y David Beckham les pueden resultar hasta cierto punto familiares. Sin proponérselo, es relativamente fácil estar informado de los vericuetos de la vida personal de las celebridades. Por ejemplo, el traslado de David Beckham del Manchester United al Real Madrid en el 2003 hizo pública la mudanza de la familia Beckham, ilustrando lo que podría ser catalogado como una especie de aristocracia global mediática. Jordan, Beckham y otras figuras deportivas y mediáticas contemporáneas tienden a generar al menos dos tipos de reacciones. Una se caracteriza por la identificación con los avatares de sus vidas, lo cual conduce a imitar modos de vestir, recortes de cabello, seguimiento de las noticias que circulan sobre ellos, adquisición de camisetas de sus respectivos equipos, entre otras prácticas. A menudo estas celebridades son más conocidas por aspectos extradeportivos que por su desempeño profesional. No deja de resultar sorprendente que en Costa Rica algunos jóvenes estén dispuestos a invertir $30 o más por una camiseta de sus jugadores favoritos. Al otro lado del espectro, están quienes manifiestan su repulsión por este tipo de celebridades, quienes junto con cantantes y actores o actrices de cine concentran la atención de los medios. Lo que tanto los unos como los otros, los integrados y los apocalípticos, para decirlo con la conocida oposición formulada por Humberto Eco, comparten es su resistencia a explorar por qué ciertos deportistas, mayoritariamente varones, se convierten en celebridades y por qué su imagen mediática despierta procesos de identificación tan intensos. En un sentido más general, dicha resistencia impide preguntarse por qué las celebridades son puntos de referencia para tantas personas. En las sociedades contemporáneas, intentar responder a estas interrogantes es el objetivo de este capítulo. Si bien en el caso de Costa Rica las figuras deportivas no alcanzan la celebridad que tienen Jordan o Beckham, es indiscutible la atención que reciben o han recibido, por parte de los medios, jugadores como Froilán Ledezma, Paulo Wanchope o Gilberto Martínez. Igualmente interesante es notar los procesos de identificación de los aficionados con estos u otros jugadores. Todos practicantes del fútbol. En el estadio, los aficionados siguen con atención cada jugada, aprobando un acierto o lamentándose de un error. En la calle, los niños piden ser Wanchope o Martínez cuando juegan una mejenga con sus amigos. Los aficionados solicitan autógrafos a ciertos jugadores en sitios públicos, mientras figuras políticas o religiosas experimentan dificultades para legitimarse en la esfera pública. Los futbolistas y los deportistas en general ganan reconocimiento. Un poco en broma, un poco en serio, algunos aficionados, luego de la clasificación de la selección de Costa Rica al Mundial de Corea del Sur y Japón, cantaban al unísono Guima presidente, aludiendo al trabajo realizado por Alexandre Guimaraes como director técnico de la selección y sugiriendo la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2002. Entonces surge la interrogante de qué significados movilizan estas figuras mediáticas en la sociedad costarricense. Este capítulo procura iniciar un análisis de los factores que han propiciado el surgimiento de las celebridades como personajes de las narrativas deportivas. Para tal fin se organiza en 4 secciones. Una primera discute algunos de los estudios que se ha interesado recientemente en el análisis de la construcción de celebridades, sobre todo aquellas construidas en torno a deportistas. En segundo lugar, se explora el caso de Froilán Ledezma, el jugador costarricense que ha recibido más dinero por sus servicios como jugador y quien no logró consolidarse ni en Europa, donde originalmente fue contratado, ni tampoco en Sudamérica. Su último tropiezo lo sufrió en 2002 cuando Saprissa, uno de los clubes más populares del fútbol costarricense, intentó promoverlo. En 2004, volvió al equipo de Alajuela en donde debutó e intenta consolidarse. En tercer lugar, se analiza el caso de Gilberto Martínez, uno de los jugadores más exitosos en los últimos años del fútbol costarricense, quien atrae una enorme atención en las secciones deportivas de la prensa, los telenoticieros y en programas deportivos en la radio.
Estos dos casos son seleccionados porque, como se puede advertir, se trata de narrativas sobre jugadores que comparten orígenes sociales humildes, pero siguen trayectorias diferentes. Ledezma simboliza un ascenso rápido aunque transitorio. Martínez es el jugador que triunfa. En cuarto lugar, a partir de referencias a otros futbolistas como Rolando Fonseca, Hernán Medford, Eric Lonis y Lester Morgan, se discute hasta qué punto la conversión de los futbolistas en celebridades y, con ello, en objetos del deseo, trastoca ciertas nociones de masculinidad hegemónica asociadas a los deportes y, particularmente en el caso de América Latina, al fútbol. Debates recientes sobre celebridades. Una premisa a lo largo de los capítulos previos es que fenómenos en apariencia carentes de relevancia, como sería el fútbol, a menudo contienen y movilizan significados que interpelan a amplios grupos sociales, quienes tienden a reconocerse en y con dichos fenómenos. Este es el caso de las celebridades deportivas. Un acuerdo de la literatura reciente sobre celebridades es que estas son un fenómeno de la modernidad. Chris Royek sugiere que pese a que las celebridades tienden a ser consideradas como semidioses, el significado moderno del término celebridad deriva de la caída de los dioses, del surgimiento de gobiernos democráticos y sociedades seculares. La centralidad de las celebridades guarda relación con el modo en que es construida la vida pública. Royek analiza tres factores históricos interrelacionados con el surgimiento de las celebridades. El primero es la democratización de la sociedad. El segundo se refiere al declive de la religión organizada y el tercero remite a la mercantilización de la vida cotidiana. El declive de la sociedad cortesana durante los siglos XVII y XVIII implicó la ideología del hombre común. Por otra parte, en la medida en que Dios se desvanece, la celebridad se convierte en inmortal. El tercer aspecto destacado por Royek es la consolidación del capitalismo, el cual requiere que los individuos sean tanto sujetos deseantes como objetos de deseo. En este contexto, las celebridades humanizan el proceso de consumo de mercancías. En cuanto a las formas de constitución de las celebridades, Royek distingue tres formas. Una es la celebridad adscrita, la cual generalmente proviene de la descendencia o capital heredado, es el caso de la aristocracia, por ejemplo. Una segunda modalidad es la celebridad alcanzada, la cual sería producto de sus logros, como es el caso de quienes destacan en los deportes, el cine, el modelaje, entre otros. Una tercera es la celebridad atribuida por lo que Royek denomina intermediarios culturales, entre los cuales los medios desempeñan una función decisiva. Desde luego, la distinción sobre todo entre las celebridades alcanzadas y atribuidas se puede borrar con facilidad, pero en cierto modo contribuye a pensar la cultura de lo efímero. La celebridad expresa un deseo abstracto. Por una parte, dicho deseo se incorpora en las celebridades, aunque, por otro, la continua emulación de la cultura de las celebridades confirma el carácter abstracto del deseo. El capitalismo no puede permitir una plena satisfacción del deseo. La cultura de la celebridad es una de las formas más poderosas de movilizar el deseo abstracto. Las celebridades son efímeras, con lo cual el deseo se renueva. En una palabra, plantea Royek, humanizan el deseo. Un rasgo de la llamada modernidad tardía o postmodernidad es el debilitamiento de las metanarrativas, esta ausencia de grandes relatos de la historia. Ha implicado la ausencia de figuras heroicas. John Berger anota que la cultura burguesa no es capaz de producir héroes, solo ídolos, estrellas, a menudo manufacturadas en la televisión. Aunque no haya más héroes, existe la necesidad de ellos. La celebridad sería un nuevo tipo de héroe, típicamente individual más que colectivo. El estudio de las celebridades, como apunta David Marshall, ofrece la posibilidad de analizar cómo el poder se articula en torno a ciertas figuras públicas, las cuales se convierten en punto de referencia para amplios grupos sociales. Las celebridades pueden ser una puerta de entrada al análisis de cómo se constituyen subjetividades. La cualidad de la celebridad, dice Marshall, es que alberga concepciones de individualidad y simultáneamente incorpora o ayuda a incorporar configuraciones colectivas de lo social. La celebridad expresa cómo se construyen nociones de individualidad en el contexto de audiencias masivas. La celebridad, al tiempo que expresa uno de los modos en que se construye poder en las sociedades contemporáneas, también da cuenta de un rasgo decisivo de estas, su carácter efímero. Se aspira a ser famoso por 15 minutos. Lo efímero es un rasgo de las culturas contemporáneas que vuelve inestables a las identidades colectivas. En estas circunstancias, las celebridades constituyen especies de figuras de referencia en un contexto de identidades cambiantes.
son lo relativamente permanente en contextos cambiantes de significación, al tiempo que las celebridades son consecuencia y procuran trascender lo efímero de lo que están constituidas, también son un vínculo entre la producción material y los significados asociados al consumo, es decir, son una mercancía, generalmente producida por las industrias culturales asociadas a los medios, la publicidad, la industria de la música o los deportes, pero también incorporan una dimensión afectiva. La celebridad otorga humanidad y un sentido familiar a las mercancías. Michael Jordan, por ejemplo, personaliza los artículos de la marca Nike. Lo afectivo de las celebridades se vuelve pues efectivo en términos de consumo. La celebridad no podría comprenderse sin tomar en cuenta que el hiperindividualismo de estos tiempos, lo individual es sobrerepresentado en el discurso de los medios. La celebridad es central porque permite comprender la construcción de colectividades y del individualismo modernos. Otra característica importante de las celebridades es la combinación de lo familiar y extraordinario de sus vidas, pues al tiempo que la celebridad trasciende lo ordinario, no deja de ser uno de los nuestros, es como uno, pero tiene algo más, como apunta David Marshall. Las celebridades son extraordinarias, pero no abandonan su ordinariedad. Esta dinámica entre lo extraordinario y lo ordinario está presente sobre todo en los escándalos. A menudo, incluso, los escándalos. Las malas noticias venden, en parte porque las figuras extraordinarias se vuelven ordinarias. Susan Moore ubica el surgimiento de las celebridades como parte de un viraje hacia lo personal, lo subjetivo, incluso lo confesional. Dicho viraje sería consecuencia de 3 factores. Uno sería el efecto tardío de las tesis feministas que subrayan la dimensión política de lo personal. Otro factor señalado por Moore es el creciente impacto de los medios en nuestras vidas. Ello ha generado que la distinción entre lo público y lo privado se haya erosionado. A través de los medios, las celebridades, dice Moore, han llegado a reemplazar a la familia extensa. El tercer factor es lo que se ha llamado posmodernismo, pues el fracaso de las metanarrativas, que preconiza el posmodernismo, nos ha conducido también a lo subjetivo. Jacqueline Rose apunta que la cultura de la celebridad es siempre acerca de idealización y proyección e inevitablemente es también una cultura de la vergüenza. Nosotros debemos castigar a quienes incorporan nuestras fantasías. La centralidad de los medios en nuestras vidas es materia de diversos análisis. Volviendo a una de las consideraciones del primer capítulo, John Thompson argumenta que ha habido un cambio de la visibilidad y de la dimensión pública de las personas. La principal consecuencia de ello ha sido la redefinición del vínculo entre lo público y lo privado. Antes del desarrollo de los medios, el carácter público de un individuo o evento estaba vinculado a un cierto espacio. Con el advenimiento de los medios, se ha producido lo que Thompson conceptualiza como simultaneidad desespacializada. Otros distantes son visibles en prácticamente el mismo encuadre, pueden ser escuchados en el mismo momento en que ellos hablan o son vistos en el mismo momento en que actúan, incluso si no comparten el mismo sitio con quienes les observan. Esto ha creado una nueva forma de intimidad en la esfera pública. Se trata de una nueva forma de autopresentación, liberada de las constricciones de la copresencia. Lo que se perdió, apunta Thompson, fue el aura de grandeza que rodeaba a los líderes políticos y las instituciones en el pasado, un aura que se sostenía en la reticencia de los líderes y en la distancia que ellos mantenían con respecto a los individuos sobre quienes gobernaban. Lo que se ganó fue la capacidad de hablar directamente. Los políticos adquirieron la capacidad de hablar como uno de nosotros. Como se discutió en el capítulo 2, algo semejante podría decirse de las celebridades no vinculadas directamente a la política, aunque sí al poder, como se discutirá más adelante. Durante el siglo XX, hubo una gradual incorporación de figuras deportivas en el campo de lo heroico y, posteriormente, en el campo de las celebridades. Douglas Kellner sostiene que hoy, los deportes son una parte mayor de la sociedad del consumo en donde los individuos aprenden los valores y el comportamiento de una sociedad competitiva y orientada hacia el éxito. Gary Wannell señala que las celebridades deportivas tienden a combinar logros deportivos y personalidad en formas que adquieren resonancia en el sentido común popular. Sostiene, además, que las figuras que alcanzan el estatus de celebridad proveen evidencia importante y reveladora acerca de la formación cultural en la cual existen, y es relevante e importante poner atención cercana a las formas en las cuales estas figuras son celebridades. Examinando los temas, valores y discursos que están en juego.
La estelaridad es una forma de producción social en la cual las ideologías profesionales y las prácticas institucionales de los medios de comunicación procuran ganar y retener atención. Los héroes deportivos, con frecuencia transformados en celebridades, tienen un papel clave para articular imágenes de nación. Por ejemplo, en el caso David Beckham, Ellis Cashmore señala que su condición de celebridad no radica en lo que él ha hecho, sino en el modo en que él es consumido. Las razones de su notorio estatus tienen menos que ver con él y más que ver con los medios que divulgan sus imágenes y narrativas deportivas y con la audiencia que las recibe, traduce e interpreta. Charles Critcher elaboró hace ya varias décadas una tipología de las identidades asociadas a las celebridades deportivas, la cual puede ser de utilidad para el análisis empírico propuesto en este trabajo. Critcher sostiene que la estelaridad de los deportistas tiende a configurarse en torno a 4 modalidades: tradicional, local, deportistas que se mantuvieron ligados a sus comunidades, por lo general obreras, pese a su reconocimiento público; transicional, móvil, hay una movilidad social, pero se mantenía una vinculación con los orígenes; incorporado, aburguesamiento, deportistas que conscientemente participan en el proceso de su propio aburguesamiento; superestrellas, dislocadas, deportistas que no lograron manejar su propio ascenso. No se podía continuar en el mundo tradicional, pero se resistía el aburguesamiento o este no podía ser alcanzado. Si bien se trata de una propuesta escrita hace ya varias décadas, a partir de casos del fútbol inglés, constituye un esfuerzo de conceptualizar identidades asociadas a las figuras deportivas. Una aproximación semejante se intenta realizar en las siguientes páginas, sobre todo de las 2 últimas categorías, con las cuales Gilberto Martínez y Froilán Ledezma, respectivamente, tienen rasgos en común. Froilán Ledezma: la promesa fallida. En 1996, la Liga Deportiva Alajuelense alineó a un adolescente que pocos años después estaría presente en los medios de comunicación. Con 16 años, Froilán Ledezma debutó en la primera división del fútbol de Costa Rica. El menor de 7 hermanos, con estudios de primaria concluidos, se convirtió en noticia deportiva en Costa Rica. Por ahora solo tengo el diploma de primaria, pero la próxima semana volveré a las aulas. Voy a sacar el bachillerato por madurez porque comprendo que el fútbol no es para toda la vida. Sueño con tener un hotel cerca de la playa. Al ser consultado sobre su supuesto abuso de las fiestas, Froilán respondió: eso lo dicen los que en cierta forma me tienen envidia. Soy normal, soy humano, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Marcial Portilla, representante de Ledezma, manifestó: mientras no supere lo del alcoholismo es imposible que vuelva a ser el jugador que brilló en la liga. 6 años después, en octubre de 2005, Froilán militaba en Alajuelense, luego de haber pasado por varios clubes, incluido el Ajax de Holanda, por la suma más alta que se ha pagado por los servicios de un deportista en Costa Rica. ¿Cómo comprender este ascenso, triunfo y caída? Froilán se inició como jugador siendo menor de edad. Ello ya produjo una controversia legal. Acerca de la tutoría del futbolista. El Patronato Nacional de la Infancia y el Juzgado Tutelar de Menores de Alajuela extendió la tutoría temporal a la persona que crió a Ledezma desde los 3 meses de edad, aunque el padre biológico manifestó que él nunca había abandonado a su hijo. En 1996, las crónicas deportivas lo caracterizaban como un prospecto. Ledezma se inició en las ligas menores del Alajuelense y, en virtud de su facilidad goleadora, fue ascendido en la temporada 96 a 97. En la que consiguió 14 anotaciones. En 1997, logró 21 goles. En junio de 1997, Ledezma firmó un contrato por 5 años con el Ajax, por la suma de $5 millones, 1.155 millones al tipo de cambio del momento de la firma. Por el traspaso, Liga Deportiva Alajuelense, donde militaba el jugador, recibió $1,80 millones y el jugador $3,20 millones, la cifra más importante que registra la historia del fútbol y, posiblemente del deporte costarricense en general. A los 18 años ya formaba parte de la selección nacional. En marzo de 1996, la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense le llamó la atención y lo multó, junto a Harold Wallace, porque, antes de un partido, se encontraban a altas horas de la noche en una discoteca. En 1997, los medios empezaron a dar cuenta de las dificultades de Ledezma. El periódico La Nación reportó que Ledezma se vio forzado a dejar su auto en una delegación de tránsito de Pavas.
pues sobre el vehículo existía una orden de captura, por atrasos en el pago. El destaque que le otorgó La Nación al asunto del automóvil, condujo a Ledezma a negarse a conversar con periodistas de dicho diario, algo relativamente atípico en Costa Rica. Posteriormente, fueron frecuentes las menciones a la supuesta indisciplina de Froilán. Sus actuaciones en la selección juvenil que actuó en el Mundial de Malasia en 1997 se convirtieron en tema de la sección de deportes de La Nación. A La Nación no le doy declaraciones. Lo siento, reportaban las noticias. La tensión entre los medios y Ledezma se hizo sentir tanto en las declaraciones del jugador como en el modo particular en que La Nación reportaba sus declaraciones. Cortante en su diálogo, algo que lo caracteriza. El atacante explicó que no estuvo en el encuentro ante El Salvador, el pasado 10 de agosto, a raíz de una vieja dolencia. Estaba lesionado y así no se puede jugar. Acá nadie dijo que yo en el Mundial Juvenil de Malasia, efectuado del 16 de junio al 5 de julio, jugué lesionado. Incluso hasta me inyecté. Pero, claro. Algunos periodistas se empeñan en hablar mal de mí. Esto lo sé porque en Holanda leo los periódicos. En 1999, el Ajax de Ámsterdam lo separó por indisciplina. Su penúltima participación internacional fue en el equipo Cerro Porteño de Asunción, Paraguay, la cual acabó en mayo de 2002 cuando le rescindieron el contrato. De regreso en Costa Rica fue contratado por el Deportivo Saprissa, pero los resultados no fueron los esperados. En octubre de 2002, un vocero del Saprissa declaró: su rendimiento no fue el deseado, ni su disciplina personal la más adecuada. Se expuso demasiado y pesaron mucho las denuncias que se recibieron de parte de los aficionados y de allegados al club sobre su comportamiento fuera del terreno de juego. En 2003, Froilán fue contratado por The Strongest, decano del fútbol boliviano y fundado en 1909, en el cual destacó y recibió una considerable atención de los medios. Un mes después fue separado del equipo por una semana, después de que se dio de golpes con un compañero de equipo. A finales del 2003 Froilán regresó a la Liga Deportiva Alajuelense. Queremos rescatarlo como persona, apuntó uno de los dirigentes del equipo. En 2004, Ledezma fue separado de la Liga Deportiva Alajuelense después de haber abandonado una concentración del equipo. El programa Sensación Deportiva planteó una pregunta en su página web, la cual consultaba si Ledezma debía o no regresar a la liga. De los 5.765 votos, un 81% apoyaba el reintegro de Froilán y un 19% se oponía. Al final Ledezma volvió a Alajuelense. En 2005, un desacuerdo con el entonces técnico de la selección nacional lo excluyó del grupo. Gary Guanell, a propósito del jugador inglés de fútbol Paul Gascoigne, quien en cierto modo ha corrido una suerte semejante a la de Ledezma. Nota que la profesionalización del fútbol y los beneficios económicos que acarrea incrementan las expectativas en torno a ciertos jugadores. Asimismo, la exposición pública de los jugadores erosiona la diferencia entre lo público y lo privado. Y emerge entonces una cultura de la vigilancia, en la que los medios participan activamente. En este contexto, Froilán decide no dar más declaraciones, pues a sus dificultades personales se suma la estigmatización de los medios. Ledezma se lamenta que su color de piel puede incidir en dicha estigmatización. Sucede que apenas ven a un negro alegre en una fiesta dicen: miren, ahí está Froilán. Al igual que ocurre a menudo en Estados Unidos, los jugadores estigmatizados suelen ser negros. Baste citar a O.J. Simpson, Michael Jordan o Mike Tyson. Transgresiones morales consideradas dañinas suelen ser difundidas sobre todo cuando el presunto implicado es una persona negra. Ello produce la sensación de que solo integrantes de comunidades estigmatizadas transgreden la ley y la moral vigentes. Posiblemente, sin una presencia tan acentuada de los medios, la visibilidad de Ledezma no sería tan marcada. Lo que no insinúa que los medios sean la causa de la desventura del jugador, pero es indiscutible que agregan una presión adicional a sus dificultades. Dicha presión se origina sobre todo como consecuencia del encuadre o contexto transgresor en el cual los medios suelen presentar a Ledezma. En este caso, como en el de Lester Morgan, que se discutirá más adelante en este capítulo, un figura deportiva adquiere noticiabilidad por sus transgresiones morales, lo cual combina deportes y sucesos, dos de las secciones en que los medios acentúan más su oferta informativa. Sin embargo, es interesante que no siempre presuntas irregularidades cometidas por deportistas son consideradas como transgresión. Por ejemplo, Claudia Pol fue suspendida por la Federación Internacional de Natación.
por presunto consumo de sustancias no autorizadas. Independientemente de que la sanción fuese o no justa, de hecho fue disminuida de 4 a 2 años, lo cierto es que Paul no fue criminalizada por los medios. Incluso el diario Extra empleó la frase confesiones de una víctima, Claudia Paul, para identificar la gran cantidad de informaciones publicadas en relación con este caso. Considerarla como una víctima fue una forma de eximirla de una presunta responsabilidad. Ledezma muestra las dificultades de ascenso social de jugadores de origen humilde con lazos personales muy vulnerables, a través del fútbol. Con su regreso al fútbol costarricense, como jugador del Saprissa, se abría una posibilidad de que la narrativa de ascenso, triunfo y caída, estuviera acompañada por un cuarto momento de recuperación, redención. Pero esto no ocurrió. Ledezma expresaría la dificultad de conciliar el individualismo del muchacho humilde que triunfa con la disciplina que exigen. Ledezma muestra las dificultades de ascenso social de jugadores de origen humilde con lazos personales muy vulnerables, a través del fútbol. Con su regreso al fútbol costarricense, como jugador del Saprissa, se abría una posibilidad de que la narrativa de ascenso, triunfo y caída, estuviera acompañada por un cuarto momento de recuperación, redención. Pero esto no ocurrió. Ledezma expresaría la dificultad de conciliar el individualismo del muchacho humilde que triunfa con la disciplina que exigen los deportes profesionales y altamente competitivos. Él no buscaba destaque en los medios, estos se lo dieron sin mayor consentimiento. En adelante, los medios hallaron conductas reprobables en Ledezma. Abundan las anécdotas relativas a su comportamiento extradeportivo. Había una expectativa en torno suyo en el sentido de que junto con su ascenso económico se esperaría de él un ascenso cultural, que le permitiera adecuarse a su nueva condición social, pero ello no ha ocurrido hasta la fecha. La resistencia de Ledezma a dar declaraciones a la nación evidencia las dificultades. Ya en el 2005, nadie esperaría de Ledezma una actuación extraordinaria. La expectativa es que al menos siga siendo sobresaliente. Pocos años separan a Ledezma de Martínez, sin embargo, estos son suficientes para advertir un cambio en los modos de conducirse. Martínez no suele protagonizar noticias cuyo tema es extradeportivo. Por el contrario, se ha constituido en el modelo. Gilberto Martínez. Clase, ascenso social y éxito. Gilberto Martínez debutó a los 19 años en Primera División con el Deportivo Saprissa. Un año después participó en el Mundial Juvenil de Nigeria 1999. Justo antes de iniciarse el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, firmó un contrato de 5 años con el equipo Brescia de la Primera División de la Liga Italiana, una de las más competitivas del mundo. Martínez es oriundo de Golfito, luego residió en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Cuando era un carajillo en Golfito y en Pérez Celedón, donde viví una niñez en condiciones muy duras, nunca me imaginé llegar tan alto en el fútbol. Quiero sobresalir y ser un ídolo en todo equipo que juegue, sin salirme del rol de respeto sobre el trabajo de grupo y de la meta de todos por hacer siempre un buen papel. Posiblemente, Martínez haya sido el jugador más celebrado durante el Mundial de Fútbol del 2002. Canal 7 organizó un concurso, en el que se solicitaba a la audiencia que votara por correo electrónico o por teléfono por el jugador preferido. El jugador ganador, así como una persona de las que hubiese votado por el jugador elegido, obtendrían un automóvil. Martínez recibió alrededor de 18.000 votos, mientras que el segundo jugador en la lista recibió 3.500. La imagen de Gilberto tiende a movilizar al menos 3 tipos de significados. Una es la identificación de clase y de procedencia geográfica. Gilberto condensa las ilusiones de quienes sueñan con llegar a ser reconocidos futbolistas, en un contexto a menudo caracterizado por la ausencia de recursos económicos. Entonces Gilberto es uno de los nuestros. Gilberto vendía copos, como recuerdan quienes lo conocieron en su comunidad. Alguien que creció en Palmares de Pérez Celedón, pronto descolló en el Saprissa, uno de los equipos nacionales. Luego fue seleccionado nacional y, en 2002, fue contratado por Brescia de la Liga Italiana. Es decir, Gilberto ilustra el tránsito y las interrelaciones entre lo local, lo nacional y lo global. En el documental Así llegamos al Mundial, historia de una clasificación, producido por Repretel y reseñado en el capítulo 3, Gilberto Martínez afirmó: "Bueno, yo creo que cada jugador tiene su estilo y su forma de ser. Martínez tiene una, porque para mí lo principal es Dios. Luego de Dios estará mi familia, que es todo en la vida. Tanto en las buenas como en las malas.
Son los únicos que están con uno. Me acuerdo de ellos y lucho por ellos. Yo me acuerdo que mi infancia fue algo difícil, pero Dios nunca faltó. Yo me acuerdo cuando yo le ayudaba a mi papá. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que por qué a nosotros nos iba mal y a mucha gente le iba bien. Entonces ella decía que solo Dios sabía eso, que había que tener paciencia y seguir dando duro para adelante y que con el tiempo todo iba a venir. Y bueno, ahora que estoy acá, cada vez que juego en la cancha me acuerdo de eso. En contraste con el caso de Froilán, los recuerdos familiares están más presentes en las narrativas de Gilberto, sobre todo aquellos vinculados con la infancia, cuando las limitaciones materiales fueron frecuentes. Una segunda narrativa más bien enfatiza la lección moral implícita en el éxito de Gilberto, quien personifica el sí se puede, el eslogan predilecto durante la clasificación al Mundial. Como se discutió en el segundo capítulo, el juego de Gilberto con Saprissa y la selección combinaba la fuerza, la destreza para estar bien colocado y la habilidad para salir jugando, y esto era celebrado por la afición en el estadio. Lo aplaudían y vitoreaban cada vez que intervenía en el juego. Pero también el sí se puede ilustra el esfuerzo de salir de abajo a base de trabajo y disciplina. Es decir, Gilberto encarna una ética del esfuerzo no muy frecuente en las figuras públicas, a quienes a menudo se les asocia con presuntos actos ilícitos. En ese contexto, Gilberto a menudo se describe como un ejemplo para los jóvenes. Una tercera narrativa asocia a Gilberto con el éxito y lo convierte en actor de anuncios publicitarios durante el Mundial de Fútbol 2002. El muchacho de pueblo esforzado deja su lugar al modelo que publicita diversos productos patrocinadores de la selección. En esta versión, el énfasis no está en la autenticidad de su origen humilde, cuanto en su condición de actor de hombre de éxito. Más que el pasado, el presente y sobre todo la promesa de un futuro promisorio es lo que domina en esta narrativa. En esta tercera versión, el jugador cuenta, pero lo que más juega es la condición de celebridad. Incluso, a su llegada al equipo Brescia de Italia, el corte de pelo atrajo la atención de los medios y La Nación le dedicó una página de su sección de deportes. Ya no lo veremos batallar más con su cabello rebelde. Gilberto Martínez, el Tuma, está estrenando nuevo look y eso implicó cortarse su larga y tradicional melena. Lo que por mucho tiempo lo distinguió de otros futbolistas costarricenses pasó a la historia. El corte de pelo suele ser uno de los rasgos físicos en que lo personal y público se combinan mejor. Sinot sostiene que el cabello es uno de los símbolos más poderosos de identidad personal y grupal, porque es físico y extremadamente personal y, porque aunque personal, es más público que privado. Más que una separación tajante entre estas tres narrativas, posiblemente lo que impere sean los traslapes. La cultura popular, como lo ha notado Stuart Hall, no es ni símbolo de autenticidad de los sectores populares ni exclusivamente mercancía. Más bien se podría describir como una amalgama en dominancia, en la cual las reivindicaciones plebeyas en algunas ocasiones ganan terreno, pero en otras, la mercantilización de la vida en la cual el culto a la celebridad tiene un peso considerable se vuelve norma. Como apunta Gary Wanell, el mundo que habitamos es más complejo, marcado por desarrollos imprevistos, en el cual diferentes modos de ser coexisten en una tensión no muy confortable, tanto dentro de sujetos individuales como de la estructura de intercambio social. Aficionados al fútbol, amantes de la música y otros entusiastas pueden vivir una intensa y placentera relación con el objeto de su pasión, y también, al mismo tiempo, reconocer dicho objeto como mercantilizado, transformado y fuera de su alcance. Estas figuras expresan las tensiones sociales y culturales de una sociedad como la costarricense, en donde las ilusiones de muchos y los intereses económicos de pocos se interrelacionan de modo asimétrico. Pese a las diferencias entre Ledezma y Martínez, ambos comparten esta cultura de las expectativas y los sueños construida en torno al fútbol. No puede pasar desapercibido que el fútbol se ha constituido en una fábrica de ilusiones para miles de jóvenes, a lo mejor igual o más intensa que la movilidad social asociada a la educación, sobre todo cuando esta última se ha debilitado. Ledezma y, sobre todo Martínez, son los casos exitosos, pero miles lo han intentado y lo siguen intentando. Estas expectativas han incrementado las solicitudes de ingreso a escuelas de fútbol, el primer peldaño en la escala de la carrera futbolística. Los clubes de fútbol, por su parte, han diversificado sus formas de reclutamiento y se han ampliado las categorías en que se compite, de modo que haya posibilidad de aglutinar a más niños y jóvenes.
Estos cambios institucionales en las formas de reclutamiento tienen entonces repercusiones en la constitución de subjetividades, no solo entre quienes alcanzan el éxito, sino también entre quienes aspiran a triunfar en el fútbol. Carlos Alberto Pimenta, a partir del análisis del caso del Estado de São Paulo en Brasil, señala que entre quienes se interesan por estudiar las celebridades ha habido menos interés por analizar las trayectorias de quienes le apuestan al fútbol y no alcanzan el éxito. Pimenta señala que, por ejemplo, en el caso del Club Flamengo, uno de los más populares de São Paulo, en una convocatoria para reclutar niños a las ligas menores, pueden presentarse unos 1000 niños, y de estos apenas uno o pocos de ellos son seleccionados. La cultura de las celebridades es resultado entonces. Lo religioso como contención. Douglas Kellner argumenta que habría una cierta analogía entre los deportes y la religión, pues los deportes para muchos son una preocupación última. Proporcionando trascendencia a la banalidad y al sufrimiento de la vida cotidiana, las estrellas deportivas serían los santos y las deidades, mientras que los eventos deportivos a menudo tienen un aura de ritual religioso. En los eventos deportivos, los aficionados se convierten en algo mayor que ellos mismos. La participación provee significado y significancia. La presencia de lo religioso en los deportes no se reduce a los rituales y al espectáculo asociados a los deportes. Los mismos jugadores echan mano de referencias religiosas. La mención a Dios aparece en las declaraciones de Gilberto Martínez antes citadas. De igual manera, algunos jugadores suelen vestir camisetas con referencias religiosas debajo de sus uniformes, otros, cuando celebran una anotación, señalan hacia el cielo, indicando que Dios es quien ha anotado. Sergio Villena presenta un convincente análisis al respecto. Los jugadores que suelen ser más explícitos en sus manifestaciones religiosas al parecer suelen pertenecer a instituciones religiosas no católicas, en donde los éxitos se asocian con la voluntad de Dios, sin la cual las personas no alcanzarían sus logros. Ello crea una relación jerárquica entre los creyentes y Dios, que formaría parte del conservadurismo que ha ganado terreno en tradiciones católicas. Como protestantes, este giro conservador ha sido una respuesta a lo que se ha denominado una antropomorfización de Dios, es decir, cercano al ser humano y no como un castigador, impasible al sufrimiento humano. Se ha dicho que las referencias religiosas desencadenan desacuerdos entre los jugadores. No se ponen de acuerdo, por ejemplo, en qué oración rezar. El Ave María no es aceptada por quienes se identifican con las denominaciones religiosas más tradicionales. Pues María no tiene la condición de deidad en las tradiciones conservadoras, sobre todo no católicas. Incluso la FIFA ha prohibido las manifestaciones religiosas porque éstas tienden a dividir a jugadores y sobre todo a aficiones, cuando el fútbol más bien se propone la unión. En 2005, un periodista de deportes se preguntaba, en vista de que ambos bandos en disputa piden el favor del creador y que éste solamente puede favorecer a uno de los rivales para influir en el resultado. Entonces cabe preguntarse a quién diablos apoyará Dios. Ahora bien, ¿por qué los jugadores tienden a asociarse con estas manifestaciones religiosas que le atribuyen sus éxitos a Dios? Podría afirmarse que el factor religioso tendería a asumir un papel de contención en un contexto de éxito. La religión sería un modo de colocar límites, de modo que el éxito no desborde a los jugadores, la mayoría de ellos, con 20 años o poco más de edad. Y con ingresos económicos que superan muchas veces los salarios de sus posibles amigos de infancia. Lo personal es público. Los casos de Froilán Ledezma y Gilberto Martínez son quizá los ejemplos más arquetípicos de la suerte de las celebridades del fútbol costarricense, pero las referencias a jugadores sobre todo de fútbol se multiplican en los medios. La centralidad de ambas historias pueden interpretarse como parte de la necesidad que tienen los medios de estrellas, acciones y narrativas. Durante el campeonato 2003 a 2004, todos los lunes La Nación publica una entrevista con un jugador de fútbol, incluso cuando el mérito no parece justificar una página completa. Una de las interrogantes que surge de la hipervisibilidad de los jugadores de fútbol en los medios son las referencias al cuerpo masculino. A menudo los jugadores son referenciados no solo por sus atributos como jugadores, sino por actividades extrafutbolísticas. Llama la atención, por ejemplo, los comentarios acerca de los modos de vestir, estilos de vida, familia, entre otros. Por ejemplo, la revista Perfil publica dos sendos reportajes sobre Mauricio Solís, Hernán Medford, Rolando Fonseca y sus respectivas esposas, justo antes del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.
se trataba de dar cuenta de facetas privadas de figuras públicas, dice la presentación del reportaje sobre los jugadores. Perfil quiso conocer a Mauricio, Rolando y Hernán a través de sus esposas. ¿Cómo es su vida en familia? ¿Cuáles son sus pasatiempos en pareja y cómo son sus esposas? Nosotros disfrutamos mucho conociéndolos y estamos seguros que usted también la pasará muy bien. Un rasgo común de las historias narradas por ellas es que tanto Medford como Fonseca se presentaron a sus futuras esposas asumiendo que ellas sabían quiénes eran ellos. Los relatos de Arlen Lewis, entonces esposa de Medford, y Gabriela Lepid, esposa de Fonseca, son muy semejantes. Un día lo vi en la discoteca Dynasty y me llegó a saludar. Fue muy gracioso porque él llegó como a impresionarme porque era Hernán Medford y yo ni me acordaba de él, ni me impresioné. Me imagino que eso fue algo que también le llamó la atención de mí. El caso de Rolando Fonseca es semejante. Él llegó y me dijo que era Rolando Fonseca, entonces le dije, mucho gusto, yo soy Gabriela Lepid. Yo ni sabía quién era. Con esta anécdota y una gran sonrisa en su rostro, inició la conversación la esposa del artillero nacional, Rolando Fonseca. Al parecer sin proponérselo, ambas coincidieron en recordar la misma anécdota. Tanto Medford como Fonseca habrían interiorizado tempranamente su carácter de figuras públicas y esperarían que ello fuese notorio. Una entrevista más reciente con la esposa de Eric Lonis relata una situación similar. A la pregunta ¿cómo se conocieron? Ella respondió, fue hace 6 años. Yo acababa de ganar mi corona Miss Costa Rica. Intercontinental 1998, no sabía muy bien quién era él, pero mi hermana lo conoció primero y me hablaba de Lonis. Le soy sincera. A mí me caía medio mal hasta que lo conocí en unas fiestas de Palmares. Mientras tanto, en otro reportaje, Perfil entrevistó a Medford, Fonseca y a Eric Lonis. El reportaje da cuenta, de nuevo, de facetas privadas de figuras públicas. Estas 3 figuras de nuestra selección nacional le abrieron sus corazones a Perfil. ¿Quiere saber qué actividades disfrutan durante sus ratos libres? ¿Cómo empezaron con esto del fútbol? ¿Qué los hace enojar? ¿Qué expectativas tienen del próximo mundial? Siga leyendo y conózcalos. Quizá más que las historias narradas en el reportaje, llama la atención cómo la imagen de los jugadores se convierte en referencia. Hasta hace relativamente pocos años, sería impensable que jugadores de fútbol, quienes representarían una masculinidad hegemónica, caracterizada por la rudeza, el rechazo a lo que se considera femenino, entre otros factores, aparecieran en tareas de maquillaje. Este tipo de actitudes serían parte de una tendencia, si se quiere, narcisista, la cual se manifestaría también en el campo deportivo en términos de un predominio de la apariencia sobre la actuación deportiva. Este posible cambio conduciría a interrogarse si se estará alterando la distinción sugerida por John Berger hace varias décadas. En el sentido de que los hombres actúan y las mujeres son. En las fotografías que acompañan las entrevistas de Perfil, los jugadores aparecen siendo más que actuando. ¿Conduciría ello a un debilitamiento de ciertas manifestaciones de las masculinidades hegemónicas, sobre todo porque los jugadores estarían relacionándose de manera diferente con su cuerpo? Hasta hace pocos años, hubiese sido imposible encontrar jugadores preocupados del color de su pelo, posando para una sesión de fotografías. O como modelos publicitarios, tal y como aparecieron Hernán Medford, Eric Lonis, Rolando Fonseca o Gilberto Martínez durante el Mundial 2002. Este cambio en el modo en que aparece el cuerpo masculino ha conducido a Toby Miller a señalar que el deporte no es solo un coto para la reproducción de la masculinidad hegemónica. La profesionalización de los deportes como consecuencia de los patrocinios, el debilitamiento de la dominación del masculinismo de la clase obrera. La aparición de mujeres productoras y periodistas en el campo deportivo, la crítica académica feminista, el reconocimiento de un mercado gay y lésbico, entre otros factores, han modificado la tradicional dominación masculina en los deportes. Como parte del deseo de dirigirse a los espectadores de televisión y capturar su atención para los anunciantes, el cuerpo masculino se convirtió en un objeto de rapsodia lírica y de la mirada del otro. Claramente, apunta Miller. El deporte continúa siendo un espacio heteronormativo, masculinista y de poder blanco, pero ha experimentado cambios. El cuerpo masculino se ha convertido en objeto de deseo para homosexuales y mujeres heterosexuales. Sin duda, el caso más ilustrativo es la figura de David Beckham. Habría, señala Miller, una masculinidad femenina emergiendo en los deportes.
Tradicionalmente, los deportes han otorgado la licencia a los hombres para ver cuerpos masculinos con detalle fetichista. Lo novedoso ahora es que los deportes son un sitio en donde se activa la mirada femenina en torno al cuerpo masculino. Los hombres se han vuelto dependientes de la mirada en torno a ellos. Pero también en estas manifestaciones es posible leer no solo elementos de ruptura, sino también de continuidad. De hecho, los recuerdos de las compañeras de Medford, Fonseca y Lonis dan cuenta de modos de interacción tradicionalmente masculinistas de parte de sus futuros novios. Pese a que su apariencia sea más feminizada y se hayan convertido en objetos del deseo. Es decir, habrían ocurrido más cambios en términos de representaciones que de prácticas, lo cual agrega una dificultad adicional a la ya compleja relación entre rupturas y continuidades en el campo cultural. Lo que sí se puede concluir es que esta estética del cuerpo masculino es nueva, al menos en el caso costarricense. En cierto modo, los hombres siguen definiéndose por lo que hacen. Pero dicha estética realza, hasta cierto punto, lo que son. De hecho, estas historias tienen que ver poco con la actuación futbolística y más con sus vidas privadas. Aunque también se puede argumentar que estas nuevas formas de estética del cuerpo masculino, más que expresar un debilitamiento de las masculinidades hegemónicas, muestran cómo éstas se renuevan, al tiempo que le plantea nuevos retos a los jugadores, quienes además de ser buenos jugadores, tienen que lucir atractivos. De estos cambios, y de otros examinados en el caso de Costa Rica por Jacobo Sifter, no se sigue que el machismo esté en decadencia. Ello recuerda la afirmación de Raymond Williams en el sentido de que toda hegemonía, incluida la masculina, que pretende serlo debe renovarse continuamente. El matrimonio de Eric Lonis, en octubre de 2002, atrajo la atención de los medios, confirmando cómo decisiones privadas se convierten en materia pública. La decisión de Lonis trascendió a los medios. Pocos días después, pues se trató de una ceremonia privada. Al parecer ni la novia estaba enterada. La Nación relata, ni siquiera los padres de los novios sabían que el convivio dominical al que los habían invitado ellos terminaría en matrimonio. Diario Extra reportó nadie sabía nada. Ni la misma Tatiana. El asombro fue tan grande que unos de los invitados lloraban, otros se abrazaban, en fin. La emoción fue grande, dijo uno de los presentes. Sin embargo, el Diario Extra publicó una entrevista con Patricia Cambronero, quien, se presume, fue, hasta pocos días antes de la boda, la novia oculta de Lonis. Más allá de las condenas por sensacionalismo o amarillismo, el caso muestra cómo la disputa se centra en torno al carácter público de ciertas personas. Diario Extra le consultó a Cambronero. ¿Por qué cree que él busca andar con modelos y mujeres famosas? A lo que respondió. Él anda con modelos y mujeres famosas porque a él le gusta ser famoso. La respuesta de Lonis fue en términos similares. Cuando uno es una figura pública, hay gente que se aprovecha. Mientras tanto, en la misma edición del diario, Cambronero replicó: no necesito la fama de nadie. Tatiana se refirió al tema en términos semejantes. Para mí eso, la privacidad, es muy importante. Mantener un bajo perfil. De hecho, yo quise hacer esta entrevista también para aclarar varias cosas que han salido y que nada que ver. Es sugerente cómo La Nación y Diario Extra se posicionaron frente a esta controversia. Mientras La Nación publicó una entrevista con Lonis y Bolaños, cuyo cierre es: los Lonis Bolaños cierran la puerta de su casa y, probablemente, la de su privacidad, aquella que hoy más que nunca consideran un verdadero tesoro. Diario Extra de alguna manera se identifica con Cambronero, quien manifestó: yo le digo a la gente que me crea, porque nadie arriesgaría su reputación por decir una mentira. Este caso evidencia cuán dependientes son las figuras públicas de los medios. Y cómo, al tiempo que gozan de una constante publicidad, también son objeto de intromisión en las vidas personales. Gary Guanel acuña el concepto vórtice o vortitextualidad para dar cuenta de la intensidad con la cual ciertos eventos mediáticos, por lo común asociados a deportes, producen una compresión de la agenda de los medios, canalizando la mayor parte de las narrativas mediáticas en torno a un tema. Una de las características de este efecto de vórtice es que se constituye en el punto de intersección de múltiples discursos. Ciertos eventos, apunta Ellis Cashmore siguiendo la propuesta de Guanel, que no tendrían significancia más allá del interés de los medios, son reportados y analizados simplemente porque otros medios los están reportando. Pero quizá el caso que mejor evidencia la exposición pública de los futbolistas sea el suicidio de Lester Morgan, jugador del Club Sport Herediano, uno de los equipos de primera división de Costa Rica.
En noviembre de 2002, la muerte de Morgan combinó dos de los temas más enfatizados en las agendas periodísticas, deportes y sucesos. Ello produjo numerosas referencias al caso, sobre todo porque la presunción divulgada por los medios es que las pensiones alimenticias de sus 3 hijos, procreados con diferentes mujeres, condujeron al jugador a quitarse la vida. Ello le dio a esta convergencia entre sucesos y deportes un filón particularmente atractivo. Pues condujo al tema de las relaciones de pareja del futbolista. Es decir, los deportes y los sucesos se combinaban en torno a una decisión que involucraba elementos de género y sexualidad de una figura pública. Diario Extra le otorgó una enorme atención a la noticia. Dirigentes deportivos, jugadores, políticos fueron consultados sobre el hecho, otorgándole al evento el carácter de noticia nacional. Más allá del fútbol y de los sucesos, es sugerente que la presunción de que las pensiones alimenticias condujeron al suicidio se convirtiera en el encuadre desde el cual se redactan las informaciones, aunque no se explicita cómo se concluye que ese fuese el factor que desencadenó tal decisión. Es decir, el diario avala el punto de vista de Morgan. Una de las notas afirma: trascendió que el arquero debía pagar más de $500,000 mensualmente por 3 de sus 4 hijos, situación que lo ponía un poco tenso, pues su salario no le alcanzaba. Últimamente las madres de sus hijos estaban un poco exigentes, lo que ocasionó a Morgan sumirse en una depresión, que si bien nunca comentó, lo carcomía por dentro. Más adelante, la misma noticia comenta que el jugador hizo varias llamadas antes de quitarse la vida. Asimismo dejó varias cartas e incluso grabó un vídeo. Los contenidos de las cartas, se aclara, no se conocen, pero trascendió que en una de ellas hacía un llamado a las autoridades nacionales para que analicen el aspecto de las pensiones alimenticias, situación que al parecer lo obligó a suicidarse. Pocos días después, un primo del jugador manifestó que esas mujeres fueron las que mataron a mi primo. El énfasis en las pensiones llevó al diario Extra a entrevistar a las madres de los hijos de Morgan. Incluso 3 de ellas ocuparon la portada del diario. La mujer con la que últimamente convivía el jugador manifestó: ellas me quitaron a Lester. Mientras tanto, la madre de la hija mayor del jugador declaró: ni yo, ni ninguna de las otras 2 mujeres que le tenían pensión a Lester, somos las causantes de su muerte. Otra de las mujeres citadas afirmó: ahora, es muy fácil para la última muchacha que vivía con él, buscar culpables. Porque ella topó con la suerte de que no la abandonara, pero le aseguro que si la hubiera dejado, ella también le hubiera puesto pensión. Además, eso era una responsabilidad como padre. A juzgar por las edades de las hijas y el hijo de Morgan, reportadas por el diario Extra, en 2 ocasiones 2 de sus compañeras estuvieron simultáneamente embarazadas. La segunda y la tercera compañera estuvieron embarazadas en el mismo periodo, de igual manera la tercera y la cuarta. Aunque las primeras noticias del diario Extra reportaban que las pensiones ascendían a más de $500,000, 3 días después el mismo diario señalaba que sumaban 315.000 al mes. Diario Extra también mencionó que los ingresos de Morgan durante la temporada de fútbol 2001 a 2002 rondaban los $9,5 millones. Si la temporada incluyese los 12 meses del año, el jugador habría devengado unos $790.000 mensuales, una cifra considerablemente mayor a las pensiones. Un balance de las narrativas producidas en torno al suicidio de Morgan, sobre todo en el diario Extra, permitiría reunir algunas conclusiones. La primera, ya esbozada antes, es que la combinación de los encuadres noticiosos de deportes y sucesos es particularmente atractiva, sobre todo para un medio sensacionalista. Es decir, se trata de un evento trágico de una figura pública. La procedencia social de Morgan y de las madres de sus hijas e hijo las vuelve más vulnerables a los medios. Solo una de las excompañeras no apareció en la portada de una de las ediciones del diario Extra. En segundo lugar, el énfasis dado al tema de las pensiones alimenticias introduce el tema de la paternidad. Posiblemente, este sea un ejemplo que ilustra mejor que muchos, cómo eventos referidos al fútbol evocan y movilizan imágenes referidas a identidades, en este caso particular a paternidad, activando conversaciones en la vida cotidiana. En tercer lugar, se evidencia la multiplicidad de voces presentes en estas noticias. Amigos, parientes, parejas, expertos, entre otros, opinan. Ahora bien, no todas las voces ni todos los puntos de vista tienen el mismo peso, pues, como se discutió en el primer capítulo, todo texto está escrito en dominancia, es decir, el enunciador jerarquiza aquellos significados que desea destacar.
El encuadre del evento se definió desde el primer día. 3 pensiones lo llevaron al suicidio. 3 días después el tono cambia un poco. Mujeres de Leicester se defienden de los cargos. Sin embargo, ya habían sido culpadas. Ahora bien, la escritura en dominancia no indica que perspectivas adversas a las tesis predominantes queden totalmente al margen. Diario Extra entrevistó, por ejemplo, a la psicóloga Marjorie Salas, quien interpretó lo sucedido como parte de una crisis de las masculinidades generada por las demandas crecientes de la sociedad a los hombres, quienes al verse en dificultades de cumplir con lo que se les pide, los lleva a canalizar estos sentimientos en forma negativa. El diario cita dicha versión, pero no la asume como el encuadre desde el cual producir las noticias sobre lo ocurrido. De hecho, la interpretación de Salas está precedida por la frase, de acuerdo con su versión, la cual pone distancia entre la voz de la especialista y la voz del diario. Uno de los socios del Club Sport Herediano, Eugenio Rodríguez, aportó una lúcida crónica de la desventura de Morgan, cuyo título es Leicester no se ha suicidado, la cual tampoco fue retomada como encuadre de las noticias. Dice, aquel Huila santacruceño de familia pobre con padre alejado, madre sufridora y 3 hijos por criar, todos ellos con la misma ilusión puesta en el desconocido e impenetrable futuro. De seguido la tricolor se acuerda de él y en San José lo esperan. En las jornadas de entrenamientos matinales existen las famosas sociedades del pase, la pared y el desdoblamiento, y luego en la tarde-noche ¿qué? Horas vacías, pensamientos traidores, luces de neón, miradas atractivas y cuerpos seductores. La vida fácil y frívola. ¿Qué importa el mañana? El presente hay que vivirlo. En fin, son las otras sociedades, las que tienen la complicidad de aficionados, directivos, periodistas, entrenadores, familiares y amigos de vacas gordas. Así es como se llega al principio del fin. Leicester no se ha suicidado. Al pirata Morgan le hemos matado nosotros, usted, yo, todos. Pero si necesitamos un culpable ahí lo tenemos, el fútbol. Hipócritamente no habrá un imputado. Ni habrá una maldita sentencia. La perspectiva de Morgan, o atribuida a él, pesa pues más que la sostenida por sus excompañeras o expertos. Este encuadre del evento conduciría a ciertas lecturas preferidas o dominantes, es decir, aquellas sugeridas por las noticias. Se podría esperar que, con el paso del tiempo, buena parte de la audiencia recuerde que Morgan se suicidó debido a las pensiones que debía pagar. Por otra parte, el análisis de la constitución de celebridades no puede ignorar las prácticas profesionales del periodismo a través de las cuales se crean estas narrativas. El periodismo de deportes, al igual que otros campos de la profesión, tiende a volverse rutinario y en ocasiones no hay una situación que en estricto sentido puede considerarse noticia. Se produce un cierto agotamiento de informaciones, sin embargo, todos los días se difunden noticias. Ello conduce a buscar nuevos temas. Y remite a aquellos temas vinculados a la vida personal de los jugadores de fútbol, lo que supone una cercanía suficiente con los jugadores, de modo que se tenga acceso a facetas extradeportivas, las cuales pueden favorecer el incremento de las ventas, pues vuelven público aspectos de la vida privada de personas reconocidas. Esta cercanía con la vida personal de jugadores de fútbol es posible por al menos 2 factores. Uno es que las fuentes de un periodista de deportes suelen ser un equipo de fútbol grande, uno pequeño y un deporte adicional, por ejemplo ciclismo o motores. Es decir, se trata de un ámbito relativamente homogéneo, el cual favorece un conocimiento y un trato personalizado con jugadores y dirigentes. Esto facilita descripciones densas, a menudo cargadas de anécdotas. Un segundo factor es el considerable número de periodistas en las redacciones de deportes. Por ejemplo, en La Nación hay 6 periodistas destacados en la sección de deportes. Mientras tanto, la sección o núcleo que atiende sociedad, que incluye educación, primaria, secundaria y universitaria, salud, género, tiene también 6, aunque el jefe tiene otras responsabilidades adicionales en la redacción, lo cual, en términos prácticos, reduce el número a 5. Es decir, mientras un periodista de deportes atiende 3 fuentes, 2 de ellas equipos de fútbol, un periodista de sociedad está vinculado a 3 campos diferentes entre sí, cada uno con su propia dinámica, agenda y actores. En este contexto, no es extrañar que haya un agotamiento de los temas y un incremento de las relaciones de cercanía con los futbolistas. Los mismos periodistas de deportes podrían experimentar una cierta saturación, pues incluso para ellos mismos las entrevistas, por lo general a los mismos jugadores, resultan predecibles.
Uno de los participantes en el programa Sensación Deportiva lo sintetizó muy bien. Hay periodistas que ya tienen su esquema formado. A mí lo que me da risa es que ya los jugadores como que le agarraron el toque, entonces también tienen las preguntas ya estructuradas, porque ya como que los jugadores o los directores técnicos saben cuál va a ser la pregunta que va a hacer el periodista. Sería bueno que empecemos a hacer seminarios de cómo establecer preguntas y cómo analizar preguntas diferentes para que tanto el oyente y el televidente tengan otro condimento que no sea el mismo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va el trabajo? Como apunta David Rowe, una de las paradojas de los periodistas deportivas es que son de los más leídos, pero de los menos admirados. De hecho, la investigación sobre identidades profesionales de periodistas deportivos reporta que muchos se autorrepresentan como inseguros e inapreciados en la jerarquía de las redacciones. Este sería el caso de Costa Rica, en donde las secciones de deportes difícilmente aportarían profesionales para los puestos de mayor jerarquía en la sala de redacción. Pues existe aún un prejuicio que indicaría que un periodista de deportes solo sabe de deportes o, más llanamente, de fútbol. De hecho, es difícil el traslado de una sección de deportes a otro campo periodístico. En cambio, pueden haber cambios de la radio a la televisión o viceversa. Este prejuicio reproduciría un estigma que aún arrastra el periodismo de deportes como un campo empírico, menos profesionalizado que otras áreas, sobre todo en el caso de la radio. Esta ausencia de movilidad refuerza la identificación de los periodistas con las fuentes y los actores del campo. Con frecuencia se entrevista a las mismas personas, sean estas jugadores o dirigentes. Ello brinda la oportunidad de incrementar la especialidad, de conocer detalles personales e incluso de ser confidente de algunos jugadores. Estas prácticas profesionales tienden a la saturación, pues se acaba lo noticiable y ello obliga a buscar otras facetas. Lo extradeportivo empieza a aflorar. Y allí se empiezan a gestar ciertas celebridades. Esta saturación informativa en torno al tema del fútbol se caracteriza por el predominio de periodistas varones, como se apunta en el capítulo anterior. Una de las periodistas entrevistadas recordaba que un colega sugería que había que hacer uno de esos artículos totalmente patéticos sobre el futbolista más guapo del país y que lo tenía que hacer yo. Entonces yo le dije que primero, me parecía patético. Y segundo, que yo no veía por qué tenía que hacerlo yo. Su respuesta fue porque yo era mujer. La homosocialidad del fútbol está también presente en las secciones de deportes de las salas de redacción, en donde periodistas varones suelen convertir en celebridades al menos locales a jugadores varones. Conclusiones. Las celebridades surgen en el contexto de la creciente comercialización del fútbol. A las crónicas periodísticas y las transmisiones radiofónicas y televisivas, se suma la participación de los jugadores en la industria publicitaria. A menudo las celebridades son noticia por motivos extradeportivos, a veces por los éxitos alcanzados, a veces por los fracasos. En una perspectiva más amplia, las celebridades se insertan en una cultura del espectáculo, uno de los principios organizadores de la economía, la sociedad y la vida cotidiana. La cultura del espectáculo inicia a los individuos en un modo de vida, dramatiza sus controversias y luchas, así como los modos de resolver conflictos. Las celebridades se construyen como una oscilación entre lo extraordinario y lo ordinario. Una persona no totalmente diferente a quienes consumen sus imágenes e historias se vuelve extraordinario a través de una actividad deportiva, cuya dinámica es conocida por amplios sectores sociales. Ello genera proximidad. Se genera la sensación entre los aficionados de conocer la intimidad de alguien como uno, pero que ha ido más lejos que uno. Ellis Cashmore, analizando el caso de David Beckham, sostiene que la identificación con las celebridades no se reduce a aspirar a tener las comodidades que ellos poseen. Los aficionados transfieren sus metas, dice Cashmore, no solo fantaseando, sino que viviendo a través de las experiencias públicas de otros. Las celebridades condensan procesos sociales en curso. Froilán Ledezma, por ejemplo, ilustra la coexistencia entre la fascinación por los logros del cuerpo negro masculino y las amenazas asociadas a él. Articula imágenes de raza, clase y masculinidad. Las transgresiones son enfatizadas cuando son cometidas por negros y la representación de Ledezma no es la excepción. En contraste, la sanción impuesta a Claudia Paul por la Federación Internacional de Natación, por supuesto consumo de sustancias prohibidas, fue tratada por los medios de comunicación como una controversia jurídica, no como una transgresión moral. No se trata de determinar qué ocurrió en el caso de Paul.
ni de sobredimensionar las semejanzas entre ambos, pero sí de llamar la atención sobre las diferencias en el tratamiento mediático de los dos casos. Gilberto Martínez se ha convertido en la principal celebridad deportiva del país, pues moviliza significados altamente apreciados en esta época, responde a las ansiedades y exigencias de la época, conecta la Costa Rica rural, una imagen si se quiere residual en el imaginario colectivo costarricense, con la aspiración de visualizar lo nacional en lo global. Martínez, a diferencia de muchas de las celebridades, combina una imagen pública con un rendimiento más que sobresaliente en el fútbol. Es decir, es más que una celebridad manufacturada. El auge de las celebridades ha implicado que los hombres, además de continuar siendo sujetos deseantes de imágenes femeninas, se constituyan en objetos del deseo de otros hombres o de mujeres que se incorporan de manera considerable al fútbol. Ello ha implicado que a la conocida homosocialidad del fútbol se le sumen rasgos de homoeroticidad, y surge entonces la interrogante de si la homoeroticidad del fútbol altera las masculinidades hegemónicas. La condición de hombres objetos del deseo pondría a los hombres bajo escrutinio público, como históricamente lo han estado las mujeres. Ello los vuelve frágiles, pues no están en control de la situación. Habría entonces también mujeres que adoptarían una mirada masculina para ver y consumir cuerpos masculinos, lo que no implica ignorar que los hombres continúan en control del poder en la mayoría del tiempo. De lo que se trata es de prestar atención tanto a las continuidades como a las rupturas presentes en las imágenes, prácticas e instituciones asociadas al fútbol.